Hola compañeros, bueno, como ya se imaginarán, ahora me va a tocar a mí por este medio exponerles mi tema, que es muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas, ¿qué es? Bueno, es un método en donde es de muestreo no probabilístico. Se basa en seleccionar la muestra después de dividir la población en grupos o estratos. Esta es la fórmula. N es igual a N1 más N2 es igual a NK, que NK sería el resultado de la población que nosotros queremos saber. Supongamos que tenemos una población de N individuos y que queremos elegir una muestra de sujetos. Entonces tomaremos los individuos para la muestra mediante el siguiente proceso. Para eso utilizaremos esa fórmula. La población se divide en K estratos o grupos, que sería el resultado, tales como la edad, sexo, nivel educativo, etc. Supongamos que los estratos tienen N1, N2 y Ni, que son los elementos tales que el investigador elige las cuotas. Entonces, a base del número de sujetos, que es N1 y N2, NK se van a tomar de cada grupo, siendo la suma el total de los elementos N de la muestra, lo que quiere decir que yo voy a sumar N1 más N2 y me va a arrojar el resultado a NK, que es lo que nosotros queremos saber, que es el resultado de cada grupo, el estrato, que es por decirlo así. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, este muestreo por cuota se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los individuos, como ya lo expliqué anteriormente, que es la edad, el sexo, la religión, el estado social, etc. Y se pueden utilizar ya que el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características que existan. El análisis por estratos permite posteriormente el análisis de las diferencias entre grupos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo quiero saber el destino turístico de algún lugar que sea nuevo, yo voy a utilizar este tipo de muestras para saber si en realidad va a funcionar ese destino turístico, porque mediante la muestra que yo saque, el resultado que me arroje, voy a ver si me va a ser viable el destino que se va a abrir. Este es un ejemplo del muestreo. Se divide la población en tres segmentos, que es el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. La elección de los individuos a criterio del investigador. O sea, aquí el investigador es cuando ya toma en sí el resultado final. Para eso hace 3 segmentos. Y ya el último es el que le va a arrojar el resultado que. Criterios de elección de las cuotas. Bueno, las cuotas de los grupos se pueden elegir a criterio del investigador mediante de criterios estadísticos. Veamos los 3 criterios estadísticos. Elección simple. Elección proporcional del tamaño de estrato. Elección proporcional a la variabilidad del estrato. Estas son las 2 fórmulas. Esta es la fórmula de elección proporcional al tamaño del estrato para poder identificar el número del estrato que se quiere obtener de algún estudio. Siendo n el número de elementos de la población, aquí lo representa, el n de la muestra, el n1, que es el que está en la parte de arriba, es el del estrato I. Se le agrega el I porque ya es n, el n de la muestra con el estrato I. Si no lo tuviera, entonces no sería n del estrato, que esa fórmula se utiliza en caso de que nosotros quisiéramos saber la elección proporcional de un segmento en sí más pequeño, se puede decir eso. Y esta es la otra fórmula de la elección proporcional a la variabilidad del estrato. Esa se saca diferente, pero igual es un poquito más compleja, siendo n el número de elementos de la muestra sobre N1 del estrato o de la desviación típica del estrato. De esta forma se hace una división y se obtiene el resultado.
Un ejemplo, el muestreo por cuotas. Consiste en dividir a la población bajo el estudio en subgrupos o cuotas según ciertas características que son la edad, el sexo, estado civil, etc. Por ejemplo, para que sea más entendible, 30 hombres y 50 mujeres, 45 hombres mayores de 25 años y 40 mujeres divorciadas desde hace más de 5 años. Si nosotros queremos saber cuántos hombres son mayores de 25 años de un total de 45 hombres, voy a hacer la división y enseguida me va a arrojar cuántos son, pero para eso necesito tener la muestra. El otro es de las 40 mujeres divorciadas desde hace más de 5 años. Yo voy a determinar cuántas mujeres son las divorciadas desde el tiempo que nos está marcando. El segundo muestreo es por conveniencia. Bueno, el muestreo por conveniencia es un método no probabilístico, igual que el anterior. Este consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar a sujetos, ya sea por la proximidad geográfica o por ser sus amigos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un doctor quiere hacer una prueba de alguna vacuna, pues lo hace con una segmentación más pequeña. Si da resultados, esa persona le dice a la otra y posteriormente se le hace la prueba a la otra persona. Aquí está la muestra, este es el investigador y esta es la muestra y esta es una población. Si yo quiero llegar a la población, primero necesito tener mi muestra, como les acabo de mencionar. Y una vez que teniendo la muestra, pues esa muestra les avisa a los demás y es como se llega a todo el núcleo. Es así como yo la muestra la puedo sacar de toda una población, pero primero se empieza por algo más pequeño, que es una segmentación. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, este método permite seleccionar una muestra con muchísima facilidad. Suele utilizarse en estudios iniciales para probar si se cumplen las hipótesis que se plantea un investigador. Una vez realizado el estudio, si se comprueba que los resultados son favorables a sus predicciones, ya sea que se puede plantear la posibilidad de hacer un estudio más con muestras probabilísticas para generar un resultado, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Si se quisieran obtener resultados para generalizar a toda la población, este método no es aconsejable. El muestreo de bola de nieve. El método de muestreo de bola de nieve o muestreo por referidos, como también se conoce, es un método no probabilístico. El muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conocen a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Podrían ser los casos de sectas secretas, indigentes, grupos minoritarios. Por ejemplo, en un grupo de alcohólicos anónimos, como ejemplo. Si yo quiero determinar cuántas personas son las que realmente se consideran que tienen esa enfermedad, puedo utilizar este tipo de muestreo. Primero se empieza también con unos individuos, puede ser un individuo con el que se puede empezar y entonces sucesivamente ese individuo le dice al otro y así se va la cadenita. Este puede decirle al segundo individuo y ese puede decirle a otros 3 más y así se va sucesivamente, que son los individuos conocidos, el conocedor de conocidos y los sujetos que no han sido estudiados. O sea, ese es el mercado, esa es la población a la cual se quiere llegar el objetivo, se puede decir.
Se llama muestreo de bola de nieve porque cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido al de la bola de nieve. Es por eso que se llama así, porque como les acabo de mencionar, un individuo que ya es conocido le dice a otro y ese le puede decir a 3, a 5, a 10, a varios. Y así sucesivamente se puede llegar a la población. Un investigador que quiere hacer un estudio sobre el comportamiento de los individuos de una secta secreta empieza estudiando a 3 integrantes de la misma que conoce, y ellos le van presentando a otros sujetos para incluirlos en sus estudios. Por ejemplo, esto se da mucho en los casos de iglesia, que primero te llega un conocedor de la palabra de su iglesia, y posteriormente, si a ti te convencen, tú convences a los miembros de tu familia. Si los miembros de tu familia ya están convencidos, se va la cadenita y puede convencer a los cuñados, a los demás familiares, y es como una bola de nieve que va creciendo y así se va llegando al resultado. O de igual manera, si nosotros queremos saber si una agencia de viajes, si hace una encuesta a unas personas que conocen un grupo pequeño, criterios de elección de las cuotas. Bueno, las cuotas de los grupos se pueden elegir a criterio del investigador mediante de criterios estadísticos. Veamos los 3 criterios estadísticos. Elección simple. Elección proporcional del tamaño de estrato. Elección proporcional a la variabilidad del estrato. Esas son las 2 fórmulas. Esta es la fórmula de elección proporcional al tamaño del estrato para poder identificar el número del estrato que se quiere obtener de algún estudio. Siendo n el número de elementos de la población, aquí lo representa, el n de la muestra, el n1, que es el que está en la parte de arriba, es el del estrato I. Se le agrega el I porque ya es n, el n de la muestra con el estrato I. Si no lo tuviera, entonces no sería n del estrato, que esa fórmula se utiliza en caso de que nosotros quisiéramos saber la elección proporcional de un segmento en sí más pequeño, se puede decir. Y esta es la otra fórmula de la elección proporcional a la variabilidad del estrato. Esta se saca diferente, pero igual es un poquito más compleja, siendo n el número de elementos de la muestra sobre n1 del estrato o de la desviación típica del estrato. De esta forma se hace una división y se obtiene el resultado. Un ejemplo, el de muestreo por cuotas. Consiste en dividir a la población bajo el estudio en subgrupos o cuotas según ciertas características que son la edad, el sexo, estado civil, etc. Por ejemplo, para que sea más entendible, 30 hombres y 50 mujeres, 45 hombres mayores de 25 años y 40 mujeres divorciadas desde hace más de 5 años. Si nosotros queremos saber cuántos hombres son mayores de 25 años de un total de 45 hombres, voy a hacer la división y enseguida me va a arrojar cuántos son, pero para eso necesito tener la muestra. El otro es de las 40 mujeres divorciadas desde hace más de 5 años. Yo voy a determinar cuántas mujeres son las divorciadas desde el tiempo que nos está marcando. El segundo muestreo es por conveniencia. Bueno, el muestreo por conveniencia es un método no probabilístico, igual que el anterior. Este consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar a sujetos, ya sea por la proximidad geográfica o por ser sus amigos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando
un doctor quiere hacer una prueba de alguna vacuna, pues lo hace con una segmentación más pequeña. Si da resultados, esa persona le dice a la otra y posteriormente se le hace la prueba a la otra persona. Aquí está la muestra, este es el investigador y esta es la muestra y esta es una población. Si yo quiero llegar a la población, primero necesito tener mi muestra, como les acabo de mencionar. Y una vez de que teniendo la muestra, pues esa muestra les avisa a los demás y es como se llega a todo el núcleo. Es así como yo la muestra la puedo sacar de toda una población, pero primero se empieza por algo más pequeño, que es una segmentación. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, este método permite seleccionar una muestra con muchísima facilidad. Suele utilizarse en estudios iniciales para probar si se cumplen las hipótesis que se plantea un investigador. Una vez realizado el estudio, si se comprueba que los resultados son favorables a sus predicciones, ya sea que se puede plantear la posibilidad de hacer un estudio más con muestras probabilísticas para generar un resultado, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Si se quisieran obtener resultados para generalizar a toda la población, este método no es aconsejable. El muestreo de bola de nieve. El método de muestreo de bola de nieve o muestreo por referidos, como también se conoce, es un método no probabilístico. El muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conocen a sus individuos o es muy difícil acceder a ellos. Podrían ser los casos de sectas secretas, indigentes, grupos minoritarios. Por ejemplo, en un grupo de alcohólicos anónimos, como ejemplo. Si yo quiero determinar cuántas personas son las que realmente se consideran que tienen esa enfermedad, puedo utilizar este tipo de muestreo. Primero se empieza también con unos individuos, puede ser un individuo con el que se puede empezar y entonces sucesivamente ese individuo le dice al otro y así se va la cadenita. Este puede decirle al segundo individuo y ese puede decirle a otros 3 más y así se va sucesivamente, que son los individuos conocidos, el conocedor el conocedor de conocidos y los sujetos que no han sido estudiados. O sea, ese es el mercado, esa es la población a la cual se quiere llegar el objetivo, se puede decir. Se llama muestreo de bola de nieve porque cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido al de la bola de nieve. Es por eso que se llama así, porque como les acabo de mencionar, un individuo que ya es conocido le dice a otro y ese le puede decir a 3, a 5, a 10, a varios. Y así sucesivamente se puede llegar a la población. Un investigador que quiere hacer un estudio sobre el comportamiento de los individuos de una secta secreta empieza estudiando a 3 integrantes de la misma que conoce y ellos le van presentando a otros sujetos para incluirlos en sus estudios. Por ejemplo, esto se da mucho en los casos de iglesia, que primero te llega un conocedor de la palabra de su iglesia y posteriormente si a ti te convencen, tú convences a los miembros de tu familia. Si los miembros de tu familia ya están convencidos, se va la cadenita y puede convencer a los cuñados, a los demás familiares. Y es como una bola de nieve que va creciendo y así se va llegando al resultado. O de igual manera, si nosotros queremos saber si una agencia de viajes, si hace una encuesta a unas personas que conocen, ¿cuándo utilizarlo? El muestreo de bola de nieve se utiliza cuando se va a estudiar a una población a la que es muy difícil de acceder. Entonces, el investigador conoce algún componente de la población y es a través de ella la cual va completando su muestra.
El investigador depende mucho de la información que pueda obtener, porque en base a eso se obtiene información verídica que le va a servir a él, ya sea, pongamos un ejemplo, un destino turístico. Si nosotros vamos a una ciudad, a un hotel, por decirlo así, a Guadalajara, nos hospedamos, nos tratan de maravilla, la comida es buena, o sea, todo eso que nos haga sentir bien. Y si hay una persona que está evaluando eso, ya sea en el hotel que evalúen el trato, si la habitación está limpia, si han cumplido con todo, que la habitación tenga todo en orden, al momento de que tú abandonas el hotel, tú entonces puedes calificar el trato que te dieron. Es mediante de que ellos así van a tener un resultado bueno o malo. En realidad lo que ellos quieren buscar es de que si ellos te tratan bien, tú los vas a recomendar, y sucesivamente. Si tú tienes un buen trato, ya sea de la comida y de todo lo que probaste, entonces a las demás personas tú le vas a decir lo bien que te fue en ese lugar o en ese destino turístico. Y así es como se va generando la información a través de las demás personas, que este muestreo es llamado bola de nieve, pero en sí se comienza igual con una persona, pero con datos que sean realmente verídicos y que se conozcan. Bueno, estos son los ejemplos que se van a utilizar para ver si ustedes entendieron realmente de los que le hablé. Estos son ejemplos de muestreo por conveniencia y ese es el bola de nieve. Estos son dos ejemplos que se pueden resolver. El médico de un instituto quiere realizar un estudio óptico para comprobar si los jóvenes mejoran su vista después de unos determinados ejercicios visuales. Para ello decide realizar el estudio a los alumnos de un curso del instituto. O sea, pues eso está muy claro. Si un médico quiere saber cuántas personas fallan de su vista, pues les hace el examen a un cierto grupo, y entonces de ahí va a sacar su muestra. A cuántos alumnos son realmente los que necesitan lentes, y eso sería un muestreo por conveniencia. ¿Por qué? Porque al doctor o al médico le conviene que cierta población utilice lentes. El número 2. Un hospital desea hacer un estudio para testar la eficacia de su nueva vacuna contra la gente, que acaba de patentar un laboratorio farmacéutico. Realizan el estudio sobre sus pacientes porque así el hospital les supone menos costes económicos. Es igual, es por conveniencia, porque no invierten otras personas que les pueden pagar por utilizar su jeringa, su nueva estudio, su nueva vacuna, vaya. ¿Por qué? Porque a los enfermos que ya tienen ahí, a los pacientes, pues simplemente pues ahorran eso, y con ellos son con los que prueban si la vacuna va a servir o no. Y pues es por conveniencia también, es un muestreo que les va a arrojar si en realidad su producto, su vacuna va a funcionar. El muestreo por conveniencia. En materia turística, un ejemplo serían las agencias de viajes. Dentro de ella, el agente de viaje es el que se plantea lo siguiente: el estudio alumnos para un viaje y alumnos del 10º A. En este caso, supongamos que un agente de viajes de Ixtapa, de Zihuatanejo, viene a la UT y nos quiere hacer un estudio de 24 personas, que somos nosotros, los alumnos. Entonces lo va a aplicar a nosotros. Él ya sabe que la población somos 24. Por lo tanto, los alumnos del 10º A somos 24 personas. En realidad, lo que él está haciendo es determinar a una cierta población, pero a un segmento nada más. No lo está haciendo con toda la escuela. Otro ejemplo de bola de nieve sería el agente de Tour Tequila. Los siguientes ejemplos son de bola de nieve. El primer ejemplo sería: un investigador quiere hacer un estudio sobre el comportamiento de los individuos de una secta secreta. Empieza estudiando a 3 integrantes de la misma de que se conocen, y entonces ese mismo le va presentando a otros sujetos para incluirlos en ese estudio.
Es como anteriormente les he venido explicando. Se conoce a una persona y esa persona les va diciendo a las demás, y así sucesivamente se va creando la bola de nieve, y es por medio de ese que se extrae el resultado para este tipo de estudio o muestreo. El segundo, un médico ha tratado a un paciente con una enfermedad rara y decide hacer un estudio sobre ella. Para ello recurre al paciente que le va derivando a sus conocidos con dicha enfermedad, y a través del muestreo de bola de nieve entrevista al número de individuos que precisa. Es parecido al mismo ejemplo. Conoce al paciente y ese paciente les va diciendo quiénes más son los que tienen la misma enfermedad, para así el médico estudiar a los que tienen y llegar a un resultado que le espera. Y volviendo a materia turística, un ejemplo de bola de nieve sería un agente del tour de tequila. Sería el grupo de personas y aquí sería el total. El agente pues es una sola persona. El grupo de personas es 1 y el total sería de 2 a más personas. ¿Qué quiere decir? Que el agente va a entrevistar a una persona, le va a decir sobre el tour. Mira, esto es lo que nosotros proponemos, el tour consta de esto, es una ruta que vas a probar diferentes tequilas. Si yo convenzo a esa persona, entonces esa persona le va a decir a más personas. Ese número se puede incrementar de 2 personas hasta 50 o 100 personas, dependiendo de cómo llegue la información. Por eso se llama bola de nieve, porque se empieza con un segmento, con un grupo de una persona, y sucesivamente esa persona se dirige con otras, y así es como se atrae una muestra, si quieres empezar por este tipo de muestreo. Y pues acabo de llegar al final de mi exposición. Espero les hayan quedado claros. Traté de ser lo más clara posible. Si no, déjenme sus comentarios en la parte de aquí abajo y yo con mucho gusto se los voy a responder. Y pues muchas gracias al maestro Amador y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.